Pues hola a todos, bienvenidos al canal, soy Gudo y hoy os voy a enseñar a cambiar un grifo de cocina de manera fácil y con las herramientas necesarias para poder hacerlo sin mucha complicación. Vamos a colocar este grifo que es de la marca Teka. Es bastante bonito y es de un cromado mate. Este cromado tiene sus ventajas y es que se ven menos las gotas de agua y se raya menos que un cromado brillante. También este grifo es telescópico. ¿Qué quiere decir? Que la parte de arriba podemos extraerla como si fuera un teléfono de ducha. Esto va muy bien porque permite llenar cubos de agua o limpiar bien toda la pica. Vamos a sustituirlo por este grifo que ya está instalado, que a primera vista es bastante bonito, pero desgraciadamente es un grifo de muy mala calidad y por dentro está bastante oxidado. No es muy saludable que el agua toque el óxido. Tampoco es telescópico y bueno, decidimos hacer el cambio. Bien, el primer paso es tener las herramientas necesarias para el desmontaje y montaje del grifo. Utilizaremos una llave inglesa, un pico de loro y quizás unos tornavises. En la descripción del vídeo te dejaré todo lo necesario. Para empezar, es recomendable que quitéis todas las cosas que pueda haber debajo de la pica o fregadera y limpiéis la zona para poder trabajar con más comodidad. En segundo lugar, tendremos que cerrar el agua. Normalmente, debajo de la pica hay dos llaves de escuadra que cortan el agua solamente del grifo. Estas llaves, si tienen mucho tiempo, puede que no cierren bien, porque se han quedado encalladas de la cal. Si fuera así, tendríamos que cortar el agua de otra manera. Si tenemos parciales, cerraríamos el parcial y si no, tendríamos que cortar el agua general de la casa o del contador. En tercer lugar, una vez cerrada el agua, abriremos el grifo para vaciar toda el agua que queda en la tubería. Si hemos podido cortar el agua desde los grifos de escuadra, saldrá muy poca agua. De lo contrario, si cortamos la general, saldrá un poco más de agua, así que tenemos que vaciar la instalación. En cuarto lugar, vamos a aflojar los flexos que están conectados en los grifos de escuadra, dejándolos sueltos. Hay que tener un cubo de agua a mano porque saldrá un poco de agua, que es la que queda en el grifo. Ahora, una vez que tengamos el grifo desconectado de nuestra instalación de agua, viene un trabajo un poco engorroso. No es difícil, pero sí es engorroso, ya que estaremos en unas posiciones un poco complicadas y también hay muy poco espacio y nuestros brazos se cansarán, así que intentaremos tomárnoslo con calma y no agobiarnos. Esa pieza que se ve oxidada y verdosa es una rosca que aguanta el grifo a nuestra pica o encimera y tenemos que desenroscarla. En nuestro caso tenemos un poco de problema, ya que al estar oxidada va a costar un poco desenroscarla. Si no podemos hacerlo con la llave inglesa, tendremos que hacerlo con el pico de loro. Si vemos que cuesta mucho desenroscarla, podemos poner lubricante 6 en 1 y esperar unos minutos a que se lubrique bien. Como os he comentado, es una de las partes más laboriosas y agobiantes, por la sencilla razón de tu posición y que no hay mucho espacio para colocar la llave inglesa. Una vez que tengamos la pieza medio suelta, aguantaremos los flexos con la mano, aguantando hacia abajo. Y acabamos de quitar la tuerca. Una vez quitada, iremos soltando los flexos con cuidado para que el grifo no caiga o dé un golpe. Una vez esté todo suelto, estiraremos el grifo hacia arriba con cuidado, acompañando los flexos para que salgan bien por el agujero. Y ya tenemos el grifo quitado. Ahora lo que haremos será limpiar la zona del agujero para que no queden restos de porquería y prepararemos el grifo nuevo. Bien, pues en el nuevo grifo, al tener el modo telescópico, tenemos un flexo adicional que viene incorporado y tenemos que collarlo en la salida más larga, la del medio. Esto tendremos que hacerlo una vez colocado el grifo en el sitio, ya que si no, no pasaría por el agujero. El siguiente paso, colocaremos los flexos que se conectan al grifo. Estos flexos son iguales, tanto para caliente como fría, aunque en algunos casos los flexos vienen con líneas de colores rojo y azul, que son para agua caliente y agua fría. Y ya que lo estamos instalando de nuevo, lo haremos bien. Así que mirando el grifo como si estuviera colocado, colocaremos el flexo con la línea roja en la salida del grifo de la izquierda y el azul en la salida de la derecha. No obstante, daría igual como se pusieran, porque no influye en nada, simplemente es hacer bien tu trabajo. Una vez tenemos los flexos conectados y puestos, tendremos que colocar los embellecedores. Primero colocaremos el cromado, que toque el grifo. Después colocaremos la arandela para que presione bien y por último la goma, que tiene que tocar la pica, mármol o donde vaya a apoyarse el grifo. De esta manera, si hay agua alrededor del grifo, no pasará y caerá hacia abajo, ya que la goma hace de junta. Ahora cogeremos el grifo y pasaremos uno a uno los flexos por el agujero de la pica y apoyaremos el grifo de tal manera que no se caiga.
Bien, en este caso el grifo es un poco diferente al otro y la manera de anclarse es diferente al que hemos sacado. Este trae una pieza de plástico que colocaremos de esta manera y una rosca que presiona todo el grifo. Roscaremos con la mano todo lo que podamos y reapretaremos con un pico de loro para que quede sujeto y firme. Si tu grifo, por el contrario, tiene la misma manera de collarse que como el que hemos sacado, simplemente tenemos que colocar la goma, la pieza de hierro y la tuerca, igual como lo hemos sacado. No es que sea ni mejor ni peor, son diferentes anclajes y ambos van bien. Este paso es un poco complicado, porque no vemos si el grifo queda recto o no, así que si tienes alguna persona que te pueda ayudar y aguantar recto el grifo mientras lo aprietas, será de gran ayuda. Si por el contrario no tienes a nadie, te recomiendo que aprietes un poco para que quede firme y justo para la última reapretada pongas el grifo recto y lo reaprietes. Una vez tengamos el grifo colocado y fijado, solo nos quedará conectarlo, así que lo vamos a conectar con los grifos de escuadra. Con la ayuda de un pico de loro y una llave inglesa apretaremos con firmeza, sin pasarnos y asegurándonos de que no se chafan. Si tu instalación está bien instalada, el agua caliente siempre será la llave de escuadra de la izquierda y la fría la de la derecha, pero en algunos casos, ya sea por mala instalación o por lo que sea, puede estar al revés. Si es así, no hay ningún problema, solo tenemos que conectar los flexos al revés y ya estaría. Por último paso, si tienes un grifo telescópico, tendremos que conectarlo y apretarlo. También tendremos que conectarle el contrapeso, para que cuando queramos guardar el flexo entre por el caño sin mucha resistencia. El contrapeso lo colocaremos estirando el grifo y miraremos que el flexo no sufra dobleces. Y ahí es donde justo colocaremos el contrapeso. Hará de tope para que no salga más, evitando de que el flexo se dañe. Y bueno, pues esto es todo, amigos. Espero que os haya servido, os haya ayudado y si es así, no olvides suscribirte y darle un like. Un saludo y hasta luego.